Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, hoy nos volvemos a encontrar para seguir trabajando con lengua. Ya venimos trabajando con nuestro programa de radio, ¿sí? En una primera instancia hemos comenzado con la elaboración de nuestro texto, ¿sí? De nuestro texto expositivo sobre el COVID. Ahora les presento un documento que vamos a comenzar a trabajar sobre la entrevista. ¿Sí? Ustedes pueden ir observando que en nuestro programa de radio hemos establecido que vamos a hacer distintas entrevistas. ¿Sí? De paso podemos ir aplicando lo que hemos aprendido a principio de año sobre la comunicación, ¿sí? Sobre la situación comunicativa, de cómo interrumpir, de cómo dirigirse, todo lo que implica la formalidad al momento de hablar, con quién voy a hablar, de qué manera, ¿sí? Bueno, entonces eso es lo que vamos a aplicar en este caso al hacer la entrevista, ¿sí? Pero para poder hacer la entrevista, primero tenemos que saber qué es una entrevista, en qué consiste, para qué sirve y cómo la vamos a hacer. Bueno, yo les pongo ahí un poco de teoría como para que vamos leyendo, vamos aprendiendo un poco, ¿sí? Que sabemos, bueno, les pongo ahí que la entrevista es una conversación, ¿sí? Es una conversación que se tiene entre dos personas o con muchas personas, ¿sí? En la entrevista ustedes van a encontrar dos roles. El primero, que es el entrevistador, es quien realiza la entrevista, y el entrevistado, que es el que da la información, datos, opiniones que el entrevistador quiere, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a trabajar desde el rol del entrevistador, ¿sí? Porque ustedes son los que van a tener que hacer las entrevistas después. Bien. Eh, ¿Para qué sirve la entrevista? ¿Sí? Bueno, como ya les decía, la entrevista permite obtener información sobre un determinado tema, ¿sí? O sobre una determinada situación, o sobre una determinada persona. Y entonces la entrevista va a ser una herramienta que va a permitir recaudar esos datos para ir conociendo, ir aprendiendo, ¿sí? Sobre lo que ustedes están preguntando. Bueno, es necesario que ustedes puedan conocer las partes de la entrevista. ¿Por qué? Porque ustedes cuando vayan a hacerla, ¿sí? Esa entrevista tiene que estar organizada y se tiene que, y se tienen que notar sus partes, ¿sí? Eso hace a la formalidad también que ustedes van a emplear al momento de realizarla, ¿sí? Yo ahí les pongo que la entrevista tiene tres partes. El inicio o la presentación es cuando ustedes van a presentarse, van a decir, bueno, buen día, mi nombre es Estefanía Lourdes Aparicio y hoy quiero realizar la entrevista a tal persona con el motivo de para que me cuente cómo es su situación en relación a la pandemia. ¿Sí? Es como hacer una introducción de lo que se va a realizar, de lo que se va a tratar, mejor dicho, en la entrevista, ¿sí? Para que además el entrevistado, ¿sí? Pueda tener una idea de qué es lo que le van a preguntar, ¿sí? Entonces es necesario que la entrevista comience con una presentación de quiénes son ustedes, a quién van a entrevistar y el tema de lo que va a tratar la entrevista. Después sigue el desarrollo, ¿sí? O el desarrollo del diálogo, ¿sí? Se trata del cuerpo de la entrevista, ¿sí? Son todas las preguntas relacionadas al tema que ustedes van a realizar, toda la información que ustedes quieren recaudar, bueno, a partir de preguntas, ¿sí? De las preguntas que son necesarias para que la persona les dé los datos que ustedes quieren. Y por último, el cierre y la despedida, ¿sí? Ustedes van a cerrar la entrevista
y también pueden darle la oportunidad al entrevistado que pueda cerrar con algunas palabras, algún mensaje, ¿sí? Como para concluir el tema que ustedes están preguntando. Por eso esto es importante porque cuando ustedes vayan a hacer su entrevista, tiene que aparecer o se tiene que diferenciar estas partes de la entrevista. También les doy como otro dato, ¿sí? Que la entrevista pueden ser de 3 maneras: estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas o libres. En este caso nosotros vamos a trabajar con las entrevistas estructuradas, ¿sí? Bien. ¿Por qué trabajamos con el tipo de entrevista estructurada? Porque como nosotros recién estamos aprendiendo a hacer las entrevistas, es mejor tener una entrevista planificada. Es decir, antes de ir a hacer la entrevista a tal persona, primero hacemos las preguntas, vamos haciendo ese trabajo de escritura, ese proceso, ¿sí? Para tener las preguntas bien formuladas y de ahí poder pasar a preguntarle a la persona, ¿sí? Que ustedes quieren entrevistar. Yo les pongo algunos ejemplos debajo. Debajo yo les pongo algunos ejemplos como para que ustedes puedan ver más o menos cómo son estas partes de la entrevista que les decía: la presentación, el desarrollo y la despedida, ¿sí? Y también para que puedan observar cómo es estructurada, ¿sí? Es decir, que hay algunos niños que tienen su apuntador, ¿sí? Donde tienen la pregunta formulada y se limitan solamente a preguntar lo que han planificado, ¿sí? Que es la idea, es que ustedes hagan lo mismo. Bien. Debajo de los ejemplos viene la actividad, ¿sí? Estaría bueno que podamos hacer un ejercicio antes de pasar con la entrevista hacia las personas que tenemos destinadas a hacerla, ¿sí? Bueno, la idea que les propuse ahora es que ustedes puedan realizar una entrevista. Primero van a elaborarla en su carpeta, ¿sí? Y una vez que ustedes la tengan formulada, van a ir a ejecutarla, es decir, van a ir a buscar a esa persona que han elegido y le van a hacer la entrevista. Anoten las respuestas, por supuesto, ¿sí? Una vez que ustedes hagan ese trabajo, le sacan foto y me lo envían, ¿sí? Bueno, yo les pongo punto 1. Elaborar una entrevista que va a tener como objetivo recaudar datos sobre cómo se divertían antes los mayores. Ese es el tema. Ustedes tienen que recaudar información sobre cómo eran los juegos o cómo hacían antes para divertirse las personas mayores. Pueden ser, yo les pongo entre paréntesis, sus papás, sus tíos, sus abuelos, ¿sí? Ustedes elijan a uno y pregunten, ¿sí? Pero tiene que ser alguien mayor para que les pueda contar cómo se divertían antes, porque los tiempos van cambiando, ¿sí? No se divertían de la misma manera que ustedes hoy lo hacen, ¿sí? Punto 2. Escribir en un cuaderno o en la carpeta, ¿sí? La entrevista. Por favor, tomen apuntes, ¿sí? De las respuestas que van obteniendo. Punto 3. Yo a partir del punto 3, 4 y 5 más o menos les voy a dar una guía de las partes de la entrevista, ¿sí? Entonces le pongo en el punto 3 realizamos la presentación. Es solo una sugerencia, capaz que a alguno se le pueda ocurrir alguna otra idea y está bien, ¿sí? Nada más que yo se los pongo como sugerencia, como para que tengan una idea de cómo comenzar la presentación o el inicio de la entrevista, ¿sí? Bueno, yo les pongo hola, buenas tardes, o si la hacen a la entrevista, buenos días, ¿sí? Mi nombre es, el nombre de ustedes, y el día de hoy voy a entrevistar a tal persona, la que ustedes elijan, para que me cuente cómo se divertían en su época o cuando eran niños, ¿sí? Ese es un ejemplo, a ustedes se les puede ocurrir otra cosa, pero esa introducción escríbanla, ¿sí? Bueno, después pasamos ya a lo que es el desarrollo, ¿sí? Y yo les pongo ahí algunas posibles preguntas que pueden ayudar para recaudar la información que ustedes tenían como objetivo, ¿sí? Que era la de que cuenten cómo se divertían antes. Entonces yo ahí les pongo algunas preguntas, bueno, ¿cuántos años tiene? ¿En dónde vivía? ¿Con quién vivía? ¿Tenía hermanos? ¿Cuánto? Y ustedes ahí pueden empezar a
a formular otras preguntas. Con esas no son suficientes, con esas preguntas nos pueden tener los datos que necesitan, ¿sí? Necesitan formular otras preguntas. Yo se las hice como a modo de ejemplo, ¿sí? Pero ustedes pueden formular otras. Con quién se divertía, si podía divertirse solo, cómo lo hacía, o con los hermanos, o con los primos, o con los amigos, cómo se divertía, si también por ahí tenía juegos que participaba en la familia, sus papás, ¿sí? Toda la información que sea necesaria, ustedes las van formulando como preguntas y después van a ir haciéndolas para recaudar esa información, ¿sí? Bueno, y el punto 5 realizamos la despedida, ¿sí? La última parte de la entrevista donde ya se van a ir despidiendo. Yo les pongo también a modo de sugerencia 2 puntitos. Bueno, de esta manera nos vamos despidiendo. O en conclusión se podría decir que su infancia fue, ¿sí? Yo como entrevistador puedo decir, bueno, como conclusión puedo decir entonces que su infancia fue bastante divertida, ¿sí? Puedo quizás emitir algún tipo de opinión. Y por ahí también decir, bueno, algunas palabras con las que quiera ir finalizando, ¿sí? Le damos la oportunidad al entrevistado que pueda dar algún mensaje para los niños de hoy, o cómo pueden divertirse, algunos consejos, ¿sí? Le damos esa oportunidad. Ustedes también van escribiendo, no se olviden de escribir toda la entrevista con las respuestas que van obteniendo. Por eso les pongo en el punto 6, una vez elaborada la entrevista en la carpeta, con las preguntas que van a ser, las preguntas preparadas, digamos, para la entrevista, van a buscar un familiar mayor para poder realizarla. Recuerda anotar toda la información que puedas, ¿sí? Bueno, enviar la entrevista realizada por escrito. Ustedes ya pueden escribirla en el mismo documento que yo les estoy enviando abajo, ¿sí? O si la hicieron en la carpeta, le sacan una foto y eso me envían, ¿sí? Vamos trabajando con este ejercicio, así ya después la clase que viene podemos ir organizando nuestra entrevista en base a la persona destinada, ¿sí? Que ya vamos a ir viendo a quién le vamos a hacer primero la entrevista. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que el video les haya servido, ¿sí? Nos estamos viendo la clase que viene, el viernes. Así que bueno, cualquier consulta, pregunten, no hay problema. O me las preguntan el viernes, ¿sí? No hay drama. Bueno, que estén bien y saludos, ¿sí?